Les saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y nos alegra mucho que puedan compartir este tiempo con nosotros de la palabra de Dios. El tema en esta noche es la sobreedificación. Primera de Corintios 3. Hay algunos temores, otros errores, ciertos abusos, ciertos extremos, ciertos desconocimientos a la hora de sobreedificar. Y algunos ni siquiera conocemos con cierta exactitud lo que el tema y el término significa. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando del edificio, ni de una casa, ni de un templo humano. Está hablando de la iglesia. Si usted se va al versículo número 16, aquí empieza a explicar de qué edificio está hablando. El verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué estaba hablando? De la edificación, de la construcción y de la sobreedificación del templo. ¿Pero de qué templo? Del templo espiritual, de la iglesia. Pablo no está hablando sino de la obra de edificar la iglesia. ¿Estamos acá? Entonces, mis amados hermanos, Pablo está hablando, si usted se da cuenta conmigo, versículo número 11, dice: porque nadie, ¿quién? Nadie, diga nadie. Porque nadie puede poner, ¿qué? Otro fundamento del que ya está puesto. Entonces, sobreedificar es levantar, construir sobre una base que ya está puesta y que no se la puede mover. Ahora en el verso 10 dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué ha sido edificar? Construir encima. Pero hace una advertencia: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedificar no es eliminar, no es derrocar, no es destruir fundamentos bíblicos que ya fueron establecidos por los apóstoles y los profetas desde el inicio de los tiempos. Todo movimiento, llámese iglesia, llámese qué sé yo, centro, póngale el nombre que quiera, o todo ministro que se levante, llámese pastor, apóstol, maestro, lo que quiera llamarse, que intente derribar los fundamentos ya establecidos para edificar poniendo nuevos fundamentos, automáticamente usted puede identificar a luz de la palabra que es falso. Hay que tener en mente algo bien claro: lo falso no puede anular lo auténtico. El fundamento ha sido establecido en base a enseñanzas elementales. Hay enseñanzas elementales que nos ayudan a entender, a comprender y a afirmar ese fundamento. La palabra rudimento en el diccionario literalmente dice primeros estudios o conocimientos básicos de algo. No vamos a poder entender el fundamento, escuche, no vamos a poder entender el fundamento de Cristo si no hemos comprendido los rudimentos, los cuales son inamovibles. ¿Cuáles son los rudimentos, pastor? Vamos a Hebreos.
¿Encontró Hebreos 6:1? Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, Reina Valera dice los rudimentos acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos tales como, y ahí viene una lista: arrepentimiento de obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, si así procedemos, si Dios lo permite. El apóstol no está diciendo que debemos dejar de enseñar. Lo que el apóstol nos está tratando de entender es que hay una edificación y hay una sobreedificación. Usted, para poder sobreedificar, primero tiene que establecer bien claro la base. Y para poder entender bien claro la base, entonces tiene que entender los rudimentos, los conocimientos, los principios básicos de ese fundamento antes de poder sobreedificar. Amén. Y pone una lista de rudimentos. 1, arrepentimiento. Nadie puede empezar una vida espiritual si no ha experimentado este rudimento del arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, no es sentirse culpable por el pecado. Arrepentimiento no es dar golpe de pecho y decir por mi culpa y por mi culpa. Arrepentimiento no es una oración que se pueda hacer en el altar por muy quebrantado que una persona pueda estar. Arrepentimiento es tomar la firme convicción y tomar la firme decisión en su espíritu de cambiar la forma de pensar. El segundo rudimento que aparece ahí es la fe en Dios. Y podríamos resumirlo en el pasaje que habló Pablo en el libro de Hebreos 11, ¿no? Y también lo habló en Romanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No puede usted entender la palabra por ciencia, no puede usted entender la palabra por qué sé yo, pues por hipnosis, no puede usted entender la palabra de pronto por análisis científicos, por estudios de laboratorio. La única forma en que la palabra puede ser entendida y aceptada es por fe. Tercer rudimento, ¿cuál es? La enseñanza de bautismos o la doctrina de bautizos. Ese es otro rudimento. Es necesario que usted estudie y conozca la doctrina de los bautizos. Si bien es cierto, en el bautismo hay simbología, porque hay mucha simbología en el bautismo, lo importante del bautismo no es la simbología, lo importante del bautismo es la realidad de ese símbolo. El bautismo en la gracia no es un bautismo en agua. El bautismo en la gracia es en Cristo. ¿Aló? Cuando usted nace de nuevo, ¿qué sucede? La sangre de Cristo automáticamente le quita los pecados, le limpia los pecados, le justifica delante de Dios, y el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada o casa en usted. En ese instante usted es bautizado en Cristo Jesús. Vamos con un cuarto fundamento. ¿Cuál es? Imposición de manos. ¿Existe la imposición de manos? Pues desde luego que sí. La imposición de manos es un acto físico por el cual se empodera o por el cual se transmite algo que fue dado por Dios. Quinto rudimento, resurrección de muertos. Si alguien nos dice que no hay vida eterna, anula toda la Biblia. Usted no es un ser terrenal con un alma. Usted es un alma eterna en una experiencia terrenal. ¿Qué fue primero, su alma o su cuerpo? No fue primero su cuerpo, primero fue su alma, porque su alma es eterna en Dios. 6. Juicio eterno. ¿Existirá un juicio eterno? Por supuesto, está escrito. Hay un juicio eterno. El Señor pondrá
a un lado a los que son sus hijos y pondrá a otro lado a los que no lo son. El Señor hará una separación de los que nacen en el Espíritu y viven por el Espíritu, de los que nacen en la carne y viven en la carne. O sea, hay un juicio. ¿Cómo puede sobreedificar? Sobre estas bases. ¿Cómo no puede sobreedificar? Quitando esas bases. Hay extremos en todas áreas. Hay extremos en toda forma de edificación. El ministerio apostólico es un ministerio muy cuestionado, es un ministerio muy juzgado, es un mover espiritual muy criticado y muy atacado, y con razón. ¿Por qué con razón? Porque hay muchos que por abuso del ministerio o por desconocimiento del ministerio han movido fundamentos intentando implantar otros. Y entonces esto obviamente ha generado un susto, ha generado un desequilibrio, una inestabilidad. Y entonces equivocadamente se ha asumido que lo apostólico es barrer con los rudimentos. Lo apostólico no barre rudimentos. Lo apostólico sobreedifica en los fundamentos. Vuelva a Hebreos 6, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. La clave está en lo que dice: avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como bla bla. Pero ¿por qué dice no volvamos a poner los fundamentos tales? Porque no puedes llevar a una persona a la madurez si toda la vida le estás hablando sobre los mismos rudimentos. Si usted ya comprendió lo que es el arrepentimiento y vive en una vida de transformación, ¿necesitas volver a escuchar otra prédica de arrepentimiento? ¿Cuántas veces tiene que predicarte lo mismo? ¿Necesitan hacer congresos y seminarios de arrepentimiento? No, ya tienes el fundamento. Ahora, como ya tienes el fundamento del arrepentimiento, sobre ese fundamento que es cambio de mentalidad, tengo que sobreedificar. Cabe recalcar que lo que no se va a mover son los rudimentos, pero los rudimentos bíblicos, porque también hay rudimentos humanos que se les han elevado al nivel de rudimentos bíblicos. Ejemplo, si la mujer se pone pantalón, condenada. ¿Qué enseñanza puedo establecer esto como un rudimento o como un fundamento? Hay otro tipo de rudimentos, la corbata. En más de una iglesia yo en esta noche no estaría predicando, porque como no tengo corbata, se me fue la unción. ¿De dónde saqué ese fundamento de que si no tienes corbata, no predicas? Entonces cuando usted le están discutiendo de falda, pantalón, batería, aretes, maquillaje, collares, peinado, cuando la gente le está refutando sobre esto, ¿ese fue un fundamento puesto por los apóstoles y los profetas? No. Entonces, al no ser un fundamento por los apóstoles y por los profetas, simplemente lo que hemos hecho es apartarlo del fundamento porque no es. ¿Podremos mover el rapto de la iglesia, por ejemplo? No podemos mover el rapto de la iglesia. Estos son extremos que sí he escuchado yo. O sea, yo sí he escuchado. ¿Podemos anular el mensaje de que Cristo viene por segunda vez? No podemos anularlo. Eso es bíblico y va a suceder. Pero sí, ¿qué tenemos que hacer en lo apostólico? Revisar la enseñanza. Efesios capítulo 4, vamos al verso 8. Por esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nuevamente, ¿de quién está hablando? De Jesús. Verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Cristo Jesús. Cristo entregó dones a los hombres y Él los constituyó. Sigamos leyendo.
¿Para qué sirven estos dones? Aquí empieza a orientarnos. ¿Para qué sirven estos dones? Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Son jerarquías? No, no son jerarquías. Son dones, son funciones, son talentos dados por Cristo que no sirven para enseñorearse nadie sobre nadie. No es cuestión de enseñorearse, es cuestión de ¿qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Yo no tengo pastores aliados. Yo no tengo empleados que trabajan bajo mis órdenes. Mis pastores son mis hijos. ¿Para qué sirve esto? Ahora, yo soy el jefe, hermano. Todos los demás acá. Y cuidado, alguien se quiera levantar, porque si alguien se levanta, cuidado, vayas a topar al ungido de Jehová. Oiga, ¿y usted no es ungido? Le pregunto, ¿usted no es ungido? Sí, pues hermano, usted es ungido, yo también. Somos ungidos como ¿qué? Como reyes y sacerdotes. Y eso lo es usted y eso lo soy yo. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Ya hemos visto para qué. ¿Cuál es el propósito? Versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿De qué modo? De la enseñanza, de la capacitación y de la formación recibida o enseñada por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo es la manera de que vamos a llegar a la unidad de la fe? A través del ministerio quíntuple. Ahora, yo le dije hace un instante, la iglesia más dividida es la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque niega, cuestiona y juzga los 5 ministerios. Porque si la iglesia entendiera que las gracias operativas, los 5 ministerios están operando en la iglesia para cumplir el cometido de Dios, la historia de la iglesia fuera otra. Pero como se niega, no se acepta, se sataniza, se torna herejes. Entonces la situación de la iglesia es la que es. 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Cuántos son miembros de ese cuerpo? Amén. Versículo 28. En la iglesia, ¿dónde? En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Este es uno de los versículos donde más choca con la iglesia evangélica tradicional. ¿Por qué? Porque sienten amenaza. Cuando usted lee en el versículo 28, dice, Dios ha puesto en primer lugar. Reina Valera dice primeramente. Y esa mente humana que tenemos, ¿no es cierto? Y esa mente humana que tenemos nos hace llevar a pensar que es orden de posición. Y entonces dice, primero en la punta, luego un poquito más abajo, segundo, luego un poquito más abajo, tercero, luego un poquito más abajo, cuarto. Entonces el que está cuarto, el que es el primero, pues. Y el que está primero, ese no quiere ser cuarto. ¿Entiende? O sea, ahí hay una lucha. Entonces, dice, a ver, yo me he sudado la frente predicando a la iglesia. He ganado almas para esta iglesia. Ya pastoreo esta iglesia 50 años. Y ahora voy a permitir que venga un apóstol y se ponga arriba. ¿Qué haciendo? Si a mí me costó. Ese es el más grande de los temores. El tema es que no está hablando acerca de posición.
no está hablando acerca de jerarquías. Y Jesús dijo, han oído ustedes o han visto ustedes que en el mundo los gobernantes se oprimen y se juzgan y se extorsionan unos a otros. Mas yo les digo que entre ustedes no puede ser así. El que quiera ser el más grande entre sus hermanos, que se torne servidor de los demás. Si el Señor Jesús instruyó eso, ¿cómo puede venir Pablo y ahora decir orden jerárquico? 1, 2, 3, 4, 5 y el de acá está sobre el de allá. Nunca Pablo pretendió ponerse por encima de nadie. Lo que Pablo está hablando es acerca de la forma de funcionar que cada ministro tiene. Porque en la forma de funcionar está la gracia que Dios le ha dado para trabajar en beneficio del reino. Mire cómo la iglesia tampoco entendía las gracias o ministerio quíntuple. 1 Corintios 3, ¿encontró? Yo, hermanos, aquí está hablando Pablo. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Cómo son los criterios humanos? El hombre humano siempre quiere estar a la cabeza de todo mundo, siempre quiere ser el primero de todo mundo y siempre quiere pisotear al que está abajo. Y miren cómo Pablo les explica. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, es decir, Pablo tenía unos simpatizantes, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que, mire cómo se califica, nada más que ¿qué? Servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. O sea, ¿qué dice Pablo de sí mismo? Él no está diciendo, a ver, Apolos abajo y yo arriba. Él no está diciendo yo primero, Apolos segundo. Pablo se va a la iglesia y le dice, ustedes no son carnales, ustedes no están actuando con criterios humanos. ¿Quién es Pablo o quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Esos son los servidores. Ministerios no son jerarquías. Los ministerios son formas de servicio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta, diga no cuenta. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Amén. El que siembra, mire el verso 8, el que siembra y el que riega, ¿qué pasa? Están al mismo nivel. ¿Quién dijo que los ministerios son jerarquías? ¿Quién dijo que uno está por encima de otro? Eso es criterio meramente humano. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Es que obvio, si Dios te da un encargo, no te va a cobrar el trabajo de otro. Si Dios a ti te mandó a pastorear, ¿sobre qué te va a juzgar? Sobre pastorear. No te va a cobrar sobre lo que profetizaste, porque no te mandó a profetizar, te mandó a pastorear. Y si Dios a ti te mandó a revisar planos de edificación apostólicamente, no te va a juzgar porque no cumpliste el rol de maestro. O sea, Dios te va a recompensar sobre lo que te haya entregado. Versículo 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y ahora viene la explicación apostólica. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, me gusta más Reina Valera, y dice, yo
como perito arquitecto. Quiero que levante su mirada. ¿Usted cree que el Señor a Moisés le dio planos de la tienda de reunión? Luego viene Salomón. ¿Qué hace Dios con Salomón? También le entrega planos específicos de cómo iba a construir, de cómo iba a edificar, de las entradas de los templos, de las puertas, de las salidas del altar. Dios le da a Salomón planos exactos y diseños exactos de cómo tenía que construir. Ahora, ¿cómo podemos creer? Le dio planos a Moisés, que era la sombra. Le dio planos a Salomón, que era la sombra. Y ahora que llega la hora de edificar el templo espiritual, ahí sí no hay planos. O sea, ahí sí construyan como crean. La iglesia tiene planos de edificación. ¿Quiénes recibieron los planos originales? Apóstoles y profetas. Ellos recibieron los planos. Y digo ellos, ya les voy a explicar por qué. Ellos recibieron los planos originales del diseño de la iglesia. Recuerdo hoy como ayer esas dulces palabras